Una de las temáticas que mayor agrado representa para los niños son las fracciones, sobre todo si se acompañan con actividades lúdicas y que propicien un aprendizaje significativo. Sin embargo, cuando se trata de localizar estas fracciones en la recta numérica, parece representarles algún tipo de dificultad. Es por esta razón que hoy en Super Profes Virtuales vamos a verlo. Hola, soy la profe Miriam. Hoy nos ocuparemos de un tema muy importante, como son las fracciones y su ubicación en la recta numérica. Previo a eso, vamos a hacer un breve repaso por el concepto, por las partes de la fracción, tipos de fracciones y, por supuesto, la ubicación de estas en la recta numérica. Vamos a pasar con el profesor Michael, quien nos va a ampliar sobre este tema. Esta semana vamos a aprender a ubicar fracciones dentro de una recta numérica. Dentro de los aspectos importantes que tenemos que recordar son los siguientes. Una fracción es un número más pequeño que la unidad. La unidad es el número 1. Lo que quiere decir es que las fracciones son números más pequeños que el 1. Se ubican por debajo del número 1. Para lograr determinar la ubicación de fracciones en una recta numérica, vamos a considerar dos aspectos muy importantes. Si estamos frente a una fracción propia o si estamos frente a una fracción impropia. Si tenemos en consideración una fracción propia, para que una fracción sea propia, su numerador tiene que ser más pequeño que el denominador. Esto quiere decir que las fracciones propias son más pequeñas que la unidad. Si estamos frente a una fracción impropia, recordemos que su numerador es más grande que el denominador. Esto quiere decir que vamos a ocupar más de la unidad. Entonces, las fracciones impropias son más grandes que la unidad. A ubicar fracciones propias dentro de una recta numérica. Si ustedes ven, la fracción propia al ser menor que la unidad, la recta numérica únicamente va a estar desarrollada en un periodo del 0 al 1. ¿Qué quiere decir esto? En un intervalo de 0 a 1. Y empezamos entonces a formar la fracción. Todas las fracciones o todas las unidades van a estar divididas y ese va a ser el número del denominador. Si vemos la diapositiva, podemos observar entonces cómo el muñequito se va a ir moviendo o va a ir dando saltos para poder decirnos cuál es el denominador. El 0 no lo contamos, entonces empezamos a partir de la raya que está después del 0. Y vengo y digo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Di 8 brincos o 8 pasos hasta llegar al 1. Quiere entonces decirnos que su denominador va a ser 8. En el ejemplo que tenemos en la diapositiva, tenemos una línea en color rojo. Eso quiere decirnos que vamos a ver cuál es el numerador hasta llegar a esa rayita de color rojo. Y vamos a ver cuántos brincos o pasos da el muñeco. 1, 2, 3, 4. Hasta el número o hasta la rayita roja tenemos 4 saltos, lo cual nos dice que el numerador va a ser 4, dándonos la fracción propia de 4 octavos. Ahora vamos a ubicar una fracción impropia. Como notarán, las rectas que nos indican que es una fracción impropia
no solamente vamos a ver un intervalo entre el 0 y el 1, sino como en la que tenemos en el ejemplo, que también vemos del 1 al 2. Puede ser que encontremos rectas que tengan del 2 al 3, del 3 al 4, pero siempre que veamos más del 1, vamos a estar frente a una fracción impropia. Algo muy importante es que siempre vamos a recordar o a dividir o a pensar que entre el 0 y el 1 hay una unidad. Entre el 2 y el 3 hay otra unidad. Entre el 1 y el 2 hay otra unidad. En la recta que tenemos en la diapositiva de ejemplo, tenemos un intervalo del 0 al 1 que nos marca una unidad y del 1 al 2 que nos marca una segunda unidad. Vamos a tener entonces dos unidades. Vamos entonces a ver en cuántas partes está dividida la unidad entre el 0 y el 1. 1, recordemos, no contamos el 0. Entonces, un brinco, 2 brincos, 3 brincos. Entre el 0 y el 1 hay 3 brincos. Esto nos quiere decir que entre el 1 y el 2 también por fuerza tienen que haber 3 brincos. Si hubiera un intervalo entre el 2 y el 3, también tendría que tener 3 brincos. Ese 3 va a ocupar el lugar del denominador. Ahora ocupamos saber el numerador. Para saber el numerador, voy a contar, como es una fracción impropia, voy a contar desde el 0. Recordemos que entre el 0 y el 1 hay 3 brincos. Entonces ya ahí tenemos 3 saltos. 1, 2, 3. Pero si ves, entre el 1 y el 2 tenemos una bolita rosada que es donde se va a encontrar la fracción que ocupamos marcar. Entonces ya teníamos 3 brincos entre el 0 y el 1, más un brinco más otro brinco más, nos va a dar como resultado 5. Quiere decir que vamos a tener la fracción 5 tercios. Ahora, recuerda que una fracción impropia puede pasarse a número mixto. Y de un número mixto podemos pasar a una fracción impropia. No ocupamos hacerlo, pero si quisiéramos hacerlo, simplemente divido 5 entre 3 para poder colocar cuál número ocupa el entero, cuál número ocupa el numerador, porque el denominador siempre va a ser el mismo. Para que veas el ejemplo y recordemos pasar de una fracción impropia a un número mixto, vamos entonces a dividir el numerador entre el denominador. El numerador queda en el lugar del dividendo y el denominador queda en el lugar del divisor. Vamos entonces a repartir 5 entre 3. Voy a la tabla del 3 a buscar un número que me dé 5. 3 por 1, 3. 3 por 2, 6. 6 es demasiado grande. Entonces voy a utilizar 3 por 1. El 1 lo coloco en el cociente y el 3 lo coloco abajo del 5 para realizar una resta. 5 menos 3 es 2. Ahora procedo a colocar. El 1 que quedó en el cociente va a ocupar el lugar del número entero. Entonces sería un entero. El denominador se mantiene exactamente igual, que era 3. Y en el numerador voy a poner el resto, que era 2, dándonos como resultado un entero y 2 tercios.
Esto, si ustedes ven, 1 entero y 2 tercios es lo mismo que 5 tercios. Por eso es que en la recta, cuando colocamos el número, no podemos llegar hasta el 2, porque no estamos completando la segunda unidad. Ahora sí, chicos, a practicar. Espero hayan comprendido y les haya gustado. Soy el profe Michael, los saludo y a seguir adelante. Esperamos que les haya gustado. Suscríbanse, denos un like y no olviden dejar en los comentarios cuáles temas les gustaría que abordáramos próximamente, que aquí en Super Profe Virtuales lo vamos a ver. Hasta la próxima.